otra vez a este auditorio. Tenemos ahora la segunda conferencia del día y la segunda conferencia de este Encuentro Internacional de Educación Inclusiva de FAL. Nos acompaña el doctor Abraham Magenzo. Hago una brevísima semblanza curricular del doctor Abraham. Abraham Magenzo tiene un postdoctorado en currículum por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres en Inglaterra. Es doctor en educación por la Universidad de California en Los Ángeles y máster en educación e historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Ha sido director académico del doctorado en educación y coordinador de la cátedra UNESCO en educación en derechos humanos en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile. Además de investigador en el programa interdisciplinario de investigaciones en educación. Referir a las publicaciones de Abraham Magenzo nos llevarían casi las 2 horas de conferencia, por lo que prefiero nada más referir 2 que son muy importantes en el campo de la educación en derechos humanos, como todas, pero esta porque concentra el trabajo en este campo. Digamos, una de sus publicaciones se llama Pensamiento e Ideas Fuerza de la Educación en Derechos Humanos, publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos en el 2009, y el libro Educación en Derechos Humanos, un desafío y una misión irrenunciable de los maestros, lo mismo que Transversalidad y Currículum, publicados por la Cooperativa Editorial del Magisterio en Colombia. Y bueno, Abraham Magenzo es postdoctor, pero para muchas personas que trabajamos en el campo de la educación en derechos humanos es un maestro, porque nos ha formado, porque nos ha inspirado, y en el CREFAL estamos muy orgullosos, estamos de manteles largos con la visita de Abraham. Ya no me permite que le diga don Abraham, simplemente digamos de Abraham. Y gracias, Abraham, por no permitirme decirte don. Empezamos entonces muy contentos con tu presentación. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Reiterar mi agradecimiento a la directora, a Luis, que han tenido la gentileza de invitarme a este curso, a este encuentro. Me une al CREFAL el hecho de haber, entre otras cosas, de haber participado en los módulos de educación y derechos humanos para la maestría y para el diplomado en educación en derechos humanos. Entonces, no soy un extranjero de CREFAL y seguramente no de México. De México he estado en muchas ocasiones y he compartido con los mexicanos en muchas conferencias, encuentros, reuniones. Entonces, estar aquí realmente me siento en casa. Ahora bien, el tema, lo que estoy tratando, lo que voy a tratar, diría, la tesis central, diría yo que son 2 tesis centrales las que voy a abordar. Por un lado, mostrar, o esas 3, mostrar, en primer lugar, que la educación inclusiva, que tiene muchos problemas, la educación inclusiva es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces no es una moda, es un derecho. Y como todos los derechos son exigibles e irrenunciables, la educación, a ver si lo voy a decir de manera violenta,
la educación ha violado ese derecho. Y hoy día, en muchos países de América Latina, inclusive el mío también, presenciamos una fragmentación, una segmentación de la educación, donde ciertas clases sociales se educan en un lado y otras clases sociales se educan en otro lado. El caso chileno, la OECD hizo una investigación hace unos años, demostró que Chile era uno de los países que tenía la educación, no solamente la primaria y secundaria, la básica y la media, sino que también la universitaria estaba completamente segmentada, fragmentada. Un niño de una clase de los grupos excluidos, vulnerados, no va a tener nunca la oportunidad de juntarse con un niño de una clase social media o media alta. Entonces, y esto no es válido solamente para Chile. Entonces, uno podría decir claramente que hay una violación a los derechos humanos. Porque las escuelas están siendo cada vez más exclusivas, segmentadas, fragmentadas. Lo segundo que quisiera decir es que, y voy a insistir en el tema que la educación en derechos humanos está íntimamente ligada a un movimiento mundial de la educación que se llama la educación en justicia social en educación. Hoy día en muchas universidades en el mundo entero se está trabajando el tema de la justicia social en general y el tema de la justicia social en educación. Empezamos a referir más puntualmente a las injusticias que existen en la educación. Y los autores como Nancy Fraser y otros han distinguido tres tipos de justicias sociales y tres tipos de injusticias sociales. Que la injusticia en la redistribución de los recursos, y la educación también es injusta en la redistribución de los recursos económicos y simbólicos, de los recursos financieros y de los recursos simbólicos. Para decir algo, hay un currículum de primera clase y un currículum de segunda clase. Eso es injusto. Es decir, el capital simbólico se distribuye de una manera distinta a determinados grupos sociales. Pero no solamente hay una injusticia en materia de redistribución de recursos financieros o de recursos simbólicos, sino que también hay una injusticia, y es un centro para el asunto de la inclusión. Hay una injusticia del reconocimiento, como diría Nancy Fraser. Y hoy día en la mañana escuchamos la conferencia del doctor Aguilar claramente, donde se muestra
las injusticias que se ejerce sobre grupos históricamente excluidos, y la educación reproduce estas injusticias. La injusticia o la justicia del reconocimiento, a donde se cometen injusticias del reconocimiento. Entonces, la educación no reconoce, voy a dar un ejemplo que está muy vigente, no reconoce, por ejemplo, el currículum, no reconoce a la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios, de los indígenas. Si ustedes revisan el currículum de toda América Latina, se va a hablar de los grupos originarios, pero que en el currículum oficial esté integrado el conocimiento, la cosmovisión, la cultura de los pueblos originarios, no está. Piensen ustedes en la falta de reconocimiento que recién los movimientos feministas empezaron a mostrar las injusticias que hay con respecto a la mujer. La voz de la mujer no está en el currículo, no hay un reconocimiento de la voz de la mujer. Si ustedes revisan el currículum de todos los países nuestros, está la voz del hombre, la voz de la mujer no está ahí. Entonces hay una falta de reconocimiento del estatus, del poder de los que no han tenido voz o de los que no tienen voz. Y ahí entonces hay una injusticia en el reconocimiento. Y hoy día a la mañana el profesor Aguilar hablaba mucho de la participación, que es otra de las justicias sociales que se ligan precisamente con el reconocimiento de la participación. El profesor Aguilar fue muy claro cómo los grupos marginados, excluidos, no tenían participación en las decisiones que inclusive a ellos les afectan. Bueno, parece que dije todo lo que tenía que decir en la introducción. Entonces, pero a ver, déjenme ver si verdaderamente dije todo. La educación inclusiva es un derecho, lo dije. Que la educación de derechos humanos reivindicó su compromiso con la justicia social desde su inicio. Basta con hacer mención de Freire y de la pedagogía crítica para tratar de mostrar. Lo que hizo Freire fue precisamente eso, es tratar de reconocer, ¿no es cierto?, el compromiso que tiene la educación en derechos humanos, la toma de conciencia del oprimido en relación con la justicia social en educación. Entonces la relación es muy estrecha. Ahora, la educación en derechos humanos, que tiene una breve historia en nuestros países, en nuestra región, no sé. La educación en derechos humanos comenzó con Freire a través de la alfabetización y el trabajo con los sectores populares. Y después
en la educación formal. La educación en derechos humanos no está presente en la década de los 80 y los 70, seguro que no estaba, que muchos de nuestros países estaban bajo dictaduras violadoras de derechos humanos e indudablemente en el currículum de ese tiempo no iba a estar el tema de los derechos humanos, de la educación en derechos humanos. Cuando recuperamos la democracia en muchos de nuestros países, el caso de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, finalmente, comenzó, y esto es válido también para Europa, la educación en derechos humanos es muy nueva, no estaba presente. En América Latina seguro que no estaba presente. Al final de la década del 80, diría yo, comenzamos a hablar de educación en derechos humanos. Estoy hablando especialmente en el sector formal. Como digo, en el sector no formal, es decir, el sector de la educación popular, estaba presente. Pero en la educación formal no estaba presente. Entonces, a finales de la década 80 y al comienzo de la década 90, yo recuerdo haber sido invitado, todavía estábamos bajo dictadura nosotros, haber sido invitado a Serpaj, Uruguay, a participar ahí de una reunión que tenía que ver con una experiencia que iniciaron los uruguayos, Serpaj, Uruguay, en la capacitación de maestros y maestras en educación en derechos humanos. Yo, si tuviera que escribir la historia de la educación en derechos humanos en América Latina, debería que reconocer que los uruguayos fueron los primeros. Después, yo diría que, mire, debo reconocer que en el discurso curricular los derechos humanos están presentes en casi todos los países, en el discurso. Nótese, en el discurso. Pero en la práctica, diría yo, todavía no hemos alcanzado lo que quisiéramos alcanzar. Mire, cuando estuve en Costa Rica y conté esto, cuando recuperamos nosotros la democracia en Chile, y yo ya estaba trabajando en la capacitación de maestros en educación en derechos humanos. Me llamó un funcionario importante del gobierno que lo iban a nombrar ministro, después no lo nombraron, no sé por qué, y me dijo: Abraham, mira, yo pensé, para decir verdad, que pensé que apenas recuperaban la democracia, lo primero que iban a hacer es no llamarme a mí, es decir, ahora, post dictadura violadora de derechos, el primer tema que vamos a poner en el currículum es la educación en derechos humanos. Eso ingenuamente yo pensé. Y a mí me llamó este funcionario y me dijo: mira, Abraham, tú quieres que pongamos la educación en derechos humanos en el currículum, pero Pinochet está ahí todavía, los militares están ahí, los que apoyaron a la dictadura todavía están ahí. No, esta cuestión va a ser muy complicada. Yo estaba exigiendo una asignatura que se llamara educación en derechos humanos. No solamente yo, todo un grupo de gente que trabajamos en derechos humanos. Y entonces me dijo: mira, Abraham, esta cuestión es muy complicada. Se nos van a venir todos estos militares encima. El mismo Pinochet estaba en el Senado, mejor ni recordarlo. Pero
Mira, tengo una idea, dijo él. En vez de hablar de educación en derechos humanos, hablemos de educación para el amor. Yo no sé si le aplauden a este funcionario, a mí, al amor. Yo le dije, está bien, voy a ver el asunto. Mire, yo le dije a este funcionario, a alto funcionario, le dije, mira, que era un conocido mío, le dije, mira, yo contra el amor no tengo nada, muy por el contrario. ¿Ciertamente? Pero tú tienes que entender que el lenguaje crea realidad, y no solamente el lenguaje crea realidad. La educación en derechos humanos tiene una impronta, tiene un sentido, especialmente en nuestro país y en todos los países que hemos sufrido las violaciones a los derechos humanos. Y vamos a cambiar el tema. Bueno, lo que quiero decir es que la breve historia de la educación en derechos humanos en América Latina no ha sido fácil. Pero no obstante, y a propósito de los textos que Luis hacía mención, hicimos investigación para ver qué es lo que estaba pasando en materia de educación en derechos humanos, y puedo decir que hemos progresado. Hemos progresado. Hoy día, diría yo, y no me equivoco, se habla también de educación para el amor, pero la educación en derechos humanos, el tema de los derechos humanos, está incorporado al currículum de casi todos nuestros países, de una u otra manera, algunas de manera muy profusa, algunas vinculadas especialmente a los derechos políticos y digamos, ciudadanos, y algunos también con los derechos económicos, sociales y culturales. Hay variedad en el currículum, pero está. Inclusive, debo decir que en esta breve historia que estoy haciendo, hemos progresado en la elaboración de materiales, en la capacitación de profesores. Aquí está Paco, que ha participado muchísimo en la capacitación de profesores en Aguascalientes y en otros lugares de México. Quiere decir que hemos hecho cosas. A mi gusto, y quizás no hay investigaciones que puedan sustentar empíricamente lo que voy a decir, a mi gusto no hemos logrado alcanzar a un gran número de maestros. Hemos alcanzado, pero un número ínfimo. Esa es mi hipótesis. Ahora alguien preguntará por qué. Habría que investigar verdaderamente. Pero si yo tomara de cualquiera de nuestros países a 100 profesores y dirigiera, les preguntara, díganme una cosa, ¿usted ha seguido algún curso de educación en derechos humanos? Yo creo no equivocarme, pero eso es intuitivo y de estar moviéndome, decir. Yo diría que los 90 profesores dirían que en su vida, inclusive las instituciones formadoras de maestros y maestras en las escuelas normales, en las universidades, que en la malla curricular exista, en la malla curricular de las instituciones formadoras de maestros haya una cátedra, un curso
una asignatura que se llama Educación en Derechos Humanos, yo podría contarla con los dedos. En México hay una cosa bien interesante. En México hay una licenciatura, bueno, eso lo sabemos que es mejor que yo, una licenciatura de formación ciudadana. Así como uno se licencia, eso lo saben ustedes, se licencia en profesor de historia, de inglés, de matemática, de biología. Existe también un licenciado que enseña en secundaria formación ciudadana. Y dentro de la malla curricular de la formación ciudadana están los derechos humanos. Pero eso es, y ustedes pueden sentirse orgullosos, pero eso es una excepción para América Latina, casi es una excepción para América Latina. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el camino por recorrer es muy grande. Y ahora, tratar de ligar la educación en derechos humanos con la justicia social y educación, ese esfuerzo, a mi parecer, no se ha hecho. Y a mi parecer, la educación en derechos humanos, y ahí hay un desafío para la educación en derechos humanos, debería que asumir el reto de la justicia social en educación. Porque ella, a propósito de la inclusión, ella tiene fuerte relación con el reconocimiento, y el reconocimiento tiene relación con la inclusión. Y tiene relación con la alteridad, con el reconocimiento del otro como un legítimo otro. Si no hay reconocimiento del otro como un legítimo otro, como un sujeto de derechos, entonces la inclusión no existe. Y la educación en derechos humanos debería ser un esfuerzo para ligarse de lleno al tema de la inclusión y del reconocimiento. De lleno. Bueno, creo que hablé de Nancy Flower, hace referencia a tres niveles de injusticia. Que es la injusticia de la mala distribución de los bienes, lo que señalaba de los recursos materiales y simbólicos, una afectación al reconocimiento, que es lo que estoy tratando de hablar, y la conclusión que la antítesis de la inclusión es una clara manifestación de la injusticia, redistribución del reconocimiento y la justicia de representación que está ligada con la participación. Ahora, si los derechos humanos o la educación en derechos humanos acepta este desafío, el desafío de ligarse al movimiento de la justicia social y de educación, tiene que comenzar a repensar sus contenidos y su pedagogía. Lo que estoy tratando de decir es que la educación en derechos humanos, pero no solamente la educación en derechos humanos, en general la educación, si incorpora el tema de la inclusión, necesariamente tiene que entrar a revisar el currículum y la pedagogía.
Mire, estuve recién, porque cuando uno mira a estas reuniones o a estos eventos, me dicen, mire, si usted hay que dar una conferencia, pero después le invitan a un conversatorio, después que vaya acá, para allá. Pero yo estoy contento. Entonces hicimos un conversatorio con la directora del CIEFAL, que es muy simpática, a él. Entonces, la directora, yo no sabía que estaba presente, entonces no. Fue muy, no voy a decir algo bueno, entonces está bien. Pero lo iba a decir antes de saber que ella estaba acá. Tú me dijo muy claramente, y a mí me desafió eso, y se va a ligar con lo que voy a trabajar, decir más adelante. Me dijo, mire, yo le hice notar de las dificultades que tiene la inclusión en la práctica de las escuelas y de los docentes. Los docentes no están preparados, las escuelas no están preparadas. En el discurso sí, pero en la práctica no están preparadas. Pero ella me dijo algo interesante, que sería interesante mirar el currículum, y a esto voy a hacer referencia de inmediato, mirar el currículum de algunas asignaturas, por ejemplo de la asignatura de Historia, si el currículum incorpora la diversidad. Se entiende el desafío. Es decir, cómo se construye un conocimiento curricular, lineamientos curriculares desde una perspectiva diversa. El currículum que nosotros tenemos en todos nuestros países es un currículum plano, lineal. Hay una sola mirada, una sola verdad. Un discurso oficial único, incuestionable, irrefutable, que viene de las secretarías ministeriales en muchas ocasiones. Ese no se puede tocar. Yo me reuní la vez pasada que estuve aquí por efecto de otra cosa con profesores con una encargada de las normales de este país. Y yo le dije, mire, con respecto a formación ciudadana, ¿ustedes no podrían cambiar esto? Me dijo, ¿cambiar esto, señor? Eso nosotros no podemos hacerlo. Eso tiene que la Secretaría Ministerial indicarlo, pero nosotros no podemos cambiar un ápice de lo que yo quedé anonadado. Pero volviendo a este asunto del currículum en la diversidad, es un tremendo desafío. ¿Cómo uno plantea el conocimiento de una asignatura, de una disciplina, en términos, y eso es lo que voy a tratar de mostrar pronto, de manera controversial, y lo voy a ligar al asunto de la justicia social en educación. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo andamos, Luis, por el tiempo? Todo bien, ¿no? Falta media hora. Bueno, entonces, en esta perspectiva de incluir, pero voy a volver después al desafío que me hace la directora. El contenido debe que ser un contenido, diría yo, desafiante en materia de justicia social y educación. Por de pronto, el currículum de la educación de derechos humanos debería que enseñar qué es lo que es la justicia, qué es lo que es la injusticia, los instrumentos normativos, indudables, la Constitución, las leyes, y a riguillo los movimientos sociales. Ahí hay un tremendo desafío en materia de justicia social en educación para la educación de derechos humanos.
La educación de derechos humanos tiene que asumir y reinterpretar y resignificar qué significan los movimientos sociales que hoy día están operando en todos nuestros países. Hoy, ahora, los estudiantes en Chile están en las calles. Lo tuvieron en el año 2006, lo tuvieron en el 2011. La señora Bachelet se hizo presidenta de Chile y yo estoy muy contento, pero los jóvenes están en la calle y se va a hacer una reforma educacional y los jóvenes están en la calle por injusticia de la educación. Y la educación en Chile ha sido muy injusta, muy injusta. Y digo muy injusta no solamente por la fragmentación a la que hacía referencia al comienzo, sino porque instrumentalizan la educación para decirle a un 60% de la población: ustedes son unos inútiles, unos tontos, unos fracasados. Y eso es lo que los movimientos sociales están reclamando. 4 veces al año los someten a los niños y a los jóvenes a una prueba. Y esta se ranquea y aparece en la prensa, y todos los colegios que reciben a los niños de los sectores más pobres, de los sectores vulnerables, reciben fracaso. Todos los que van a los colegios particulares pagados son los que reciben los más altos puntajes. Pero esto se lo refriegan a las narices. El sistema lo refriega a las narices no solamente una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, 4 al ingresar a las universidades tienen que rendir una prueba y ellos fracasan. Dígame unas 3 cosas. Si yo fuera joven o yo estaría en la calle también. La culpa es mía. De que yo fracase, la culpa es mía. O es de la injusticia de la sociedad y de la educación. Y ahí están los movimientos sociales en la calle. Y lo que yo estoy tratando de señalar, que la educación en derechos humanos debería que resignificar, debería que incorporar en su análisis como desafío las injusticias de participación, de reconocimiento, de redistribución de los recursos. Debería que asumir eso. Bueno, no, todavía no me voy a decir es más, este relato es el que me indica que tengo que terminar, ¿no? Ya, 5 minutos. ¿Cuánto? No, media hora. Bien. 30 minutos. Una educación inclusiva desde la perspectiva sí, está bien. Una educación inclusiva. No, está bien. Una educación inclusiva, desde la perspectiva de la educación de derechos humanos, debe también que inscribirse, no sé si lo que digo, y no sé si lo ha hecho, puede ser que lo haya hecho en algunas partes, directamente a la pedagogía crítica. Es decir, a la pedagogía que intenta mirar, y eso es lo que hace la teoría crítica, y hace la pedagogía crítica, y hace el currículum crítico, mirar qué mensaje hay subyacente en el currículum
en la pedagogía y seguir la línea de Giroud, de Apple, de McLaren, de Freire, y tratar de mirar la pedagogía, remirar la pedagogía de la educación de derechos humanos y de la pedagogía inclusiva. Y entonces el reto que le hacía la directora, de no solamente mirar, habría que mirar el contenido, en qué medida el contenido incorpora, el contenido curricular incorpora la diversidad y la inclusión, sino que también la pedagogía lo hace, y la pedagogía crítica lo hace ciertamente. Pero la justicia social se liga estrechamente con la diversidad y con la pedagogía de la alteridad. Ahí hay un autor, bueno, sobre la alteridad se ha escrito bastante, un tema complejo, el otro, ¿quién es el otro? Emmanuel Levinas dirá que el otro se me impone, el rostro del otro se me impone, hasta tal punto que yo tengo que hacerme responsable de la responsabilidad del otro. Yo soy responsable de la responsabilidad del otro. Y si el otro comete una acción positiva o una acción negativa, yo me hago responsable también de ella. Pero, tremendo desafío. Pero ¿quién es el otro? El otro es el rostro, diría Levinas, que se me impone, pero no es el otro para que sea igual a mí. Bien, sobre la alteridad se podría hablar mucho, no es el momento, pero está ligado directamente al tema de la diversidad y de la inclusión. Sin reconocimiento del otro y sin asumir al otro, a la otra, la inclusión es imposible. Bueno, ahora quiero responderle un poquitito a la directora. Yo tengo un pensamiento que podría ser interesante y que se liga. Que la didáctica de la educación de derechos humanos ligada a la justicia social en la educación debería ser una didáctica que recupera la controversialidad, la tensión que hay en el conocimiento, el conflicto que hay en el conocimiento. No un conocimiento plano, sino un conocimiento de miradas distintas, de miradas divergentes distintas, de miradas diversas distintas. Y entonces yo voy a leer algunos ejemplos y quizás Luis tú puedas explicarle el ejercicio que queremos hacer mañana, antes o después de leer las controversias, o antes. Solo con las personas en taller que estamos trabajando, ya. Puedes ampliar. Solamente entonces lo amplío y lo hago responsable, a propósito de la responsabilidad del otro. Lo hago responsable al taller. Mire, escribí un artículo sobre, que todavía no he publicado, o quizás sí, no recuerdo, sobre controversialidad en los derechos humanos, ¿no? Como un derecho, y eso la gente de leyes, de juristas, sabe muy bien las dificultades que tienen la jerarquía de derechos. En los derechos todos son
igualmente de la misma categoría, no hay derechos más importantes que otros. Pero los jueces tienen que determinar, si se les presenta un choque de derechos, tienen que determinar cuál derecho prima sobre el otro. No voy a entrar a eso, pero relacionado con la justicia social ubiqué algunas controversias y vamos a repartirle un documento al taller sobre esta controversia para que ellos las conversen el día de mañana. Entonces hay una controversia entre los derechos individuales y los derechos colectivos. ¿Qué prima? Controversia entre el reconocimiento de la justicia indígena versus la justicia oficial. Estuve en Guatemala unos 2 años atrás, invitado por jueces, y se me acercó un abogado y me dijo, mire, y debe que ser el mismo ejemplo aquí en México, yo trabajo con pueblos originarios, con indígenas, y ellos me dicen, mire, nosotros tenemos una justicia distinta a la justicia oficial. Cuando una persona mata a otro en el grupo, en la sociedad, en la comunidad nuestra, entonces se reúnen los ancianos y llaman al asesino, por así decirlo, que mató, y le dicen, mira, tú mataste y dejaste viuda a una mujer que tiene 3 hijos. Ahora tú te vas a quedar en la comunidad, pero tú vas a trabajar para poder alimentar a la viuda y a los 3 huérfanos. En la justicia oficial el señor que hubiese sido juzgado y metido a la cárcel. Y en la cárcel, y la viuda, y los niños, no. ¿Qué es lo que tiene que primar? ¿La justicia indígena o la justicia oficial? Y ahí hay una tremenda controversia. Yo no estoy dando una solución, estoy diciendo que ahí hay una controversia. Ahí hay otra controversia entre la justicia de reconocimiento y la vigencia de derechos humanos. Mire, hay gente que ha discutido y se ha revelado en que grupos diversos que han sido discriminados por generaciones, históricamente discriminados, se les dan ciertas prerrogativas o ciertas prebendas por ejemplo, se les da un número mayor a que los hijos de estos grupos puedan entrar a las universidades o a que las mujeres puedan entrar al Parlamento. Entonces, hay una controversia. Si la Declaración Universal de Derechos Humanos dice todos nacemos iguales en dignidad y en derechos, ¿por qué se está privilegiando a un grupo? Entonces, ahí hay una controversia que hay que resolver. Ahora, mañana vamos a ver en el taller cómo se resuelven las controversias, o no se resuelven. Bueno. Mire, la controversia en considerar la intimidación, bullying entre estudiantes, un acto vinculado principalmente a la violencia escolar, o uno que la considera un acto de injusticia, de reconocimiento y de transgresión y violación a los derechos humanos. El tema del bullying, que es el tema de la violencia escolar, es un tema
de violación a los derechos humanos. Y una violación a la falta de reconocimiento del otro. Pero entra en controversia con el derecho que le asiste también inclusive al intimidador. Al intimidador lo expulsan de la escuela. Al bulero, no sé si voy a usar el término bulero, para que el intimidador con un lo poquito expulsan de la de escuela. letras. Pero él tiene derecho a la educación. Bueno. Mire, la penúltima y la última. Controversia entre la teoría del chorreo y una auténtica justicia de redistribución. La justicia del chorreo es aquella que dice, mire, si el país va a crecer, va a chorrear riqueza hacia los pobres. Entonces dejemos que las empresas crezcan y todo. Bien. Un derecho al desarrollo. Pero mire, el caso chileno y el caso de muchos de nuestros países. En Chile hay una gran discusión, se quiere construir una hidroeléctrica. Eso significa inundar muchas áreas y campos para poder hacer esta hidroeléctrica, donde va a caer agua y va a producir electricidad. Pero lo hacen en los territorios ancestrales donde viven los indígenas y tienen sus cementerios. Bueno, ¿a quién te ponemos? ¿El derecho al desarrollo? Porque sin energía realmente el país difícilmente se desarrolla. ¿O el derecho a la cultura? Yo sé lo que ustedes están pensando, pero hay ahí una controversia. Yo sé que ustedes están pensando el derecho a la cultura, porque son educadores en derechos humanos ustedes. Yo pensaría igual, pero está el derecho al desarrollo. Bien, yo creo que el último ya lo mencioné. Para cerrar, quisiera solamente decir que la educación en derechos humanos tiene una responsabilidad con la justicia social en la educación y que el tema, y la tiene responsabilidad porque hay una justicia de reconocimiento y de participación y de redistribución de recursos, y que la educación en derechos humanos debe asumir ese reto, y trataré de señalar lo que le señalaría a la directora, que en el discurso de la inclusión lo tenemos incorporado en casi los currículos y en los lineamientos curriculares y en las políticas públicas de casi todos nuestros países. La diversidad, la inclusión, y hay todo un discurso que favorece la inclusión, un discurso muy articulado, pero ni las escuelas, ni sus docentes, ni el currículo, ni la pedagogía, ni la didáctica, ni la evaluación, seguro que no. La evaluación, seguro que no. No reconoce al distinto. La evaluación no reconoce al distinto. Entonces, tenemos que tener conciencia que estamos frente, como decía el doctor Aguilar, estamos frente a un tema muy complejo. En la acción, en el discurso no, en la acción estamos con un tema muy complejo. Tenemos que asumir todos
en la práctica, en la evaluación. Y decía, mire, yo recuerdo años ya, ¿verdad? Bueno, no dije decir años porque no fue tan joven. Yo recuerdo haber participado cuando estaba en la Universidad de California estudiando. Entonces participaba yo como asistente ahí a un centro de evaluación. Y entonces había un muchacho afrodescendiente que trabajaba también, muchacho muy inteligente. Entonces él dijo, mire, ¿sabe qué? Yo traté de pasar el test, responder al test que ustedes someten a los estudiantes antes de entrar a la universidad. Yo les voy a construir un test en el lenguaje afrodescendiente y ustedes lo van a responder. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio de responder y dijo, ustedes ven, yo construí el test desde la inclusión, no se usaba entonces el término de la inclusión, desde la diversidad, no se usaba tampoco el término, pero desde nuestra concepción, de nuestro lenguaje, de nuestra mirada al mundo. Y ustedes todos fracasaron, todos ustedes son unos idiotas. Sacaron un 1 en el test. Gracias. Gracias, señor. Perdón. Bueno, tengo aquí algunas fichas, algunas preguntas. Agradecerle a Abraham su conferencia y nada más como una aclaración, Abraham. En cierta forma estamos siendo excluyentes con tus preguntas controversiales porque solo la octava parte del encuentro. ¿Por qué es la educación la responsable de la injusticia social entre los jóvenes de los países de América Latina? ¿Acaso no somos nosotros o nuestros educadores, líderes educativos de sindicatos, padres los que hacemos la educación social, la educación como sistema? Y una tercera, ¿no? Soy Gregorio, me imagino que Gregorio te paras para que te vea Abraham, porque a Abraham le gusta ver a la gente y ya yo pregunto por ti. Ahí está Gregorio. Dice, ¿acaso la pedagogía o educación del amor no debería acompañar el fomento del desarrollo de los derechos humanos? Si quieres esas tres primero y luego le seguimos, tenemos bastante tiempo. Bueno, a la primera pregunta, es una pregunta controversial. Ciertamente que la tragedia, pero que no termine en tragedia, de los 43 estudiantes, esos estudiantes de las escuelas normales, es una tragedia que nos conmueve a todos y una tragedia que ha pasado fronteras por lo... Bueno, hay tantas tragedias, pero esta como que de una manera es muy impactante. Es muy impactante. Ahora, esta pregunta surge siempre. Y nos surge a los educadores de manera preferente. Si nosotros vivimos en una sociedad, o vivimos en sociedades, donde la violación a derechos humanos está presente en la cotidianidad de nuestras vidas,
no solamente en estos actos horribles, sino que en la cotidianidad de las vidas se cometen, no solamente se cometen en la vida cotidiana, sino que nuestros demandados, nuestros políticos, nuestros representantes, a los cuales elegimos para que sean defensores de los derechos humanos. Los estados son garantes de los derechos humanos y los derechos humanos son exigibles al Estado. Sin embargo, el Estado comete también muchas violaciones a los derechos humanos. Y entonces alguien podría preguntarle, y es una pregunta válida, ¿cuál es el sentido de la educación en derechos humanos en sociedades como las nuestras? Fui invitado hace poco a Buenos Aires a una reunión de las cátedras UNESCO en educación en derechos humanos. Hay varias y yo dirijo una en Chile. Y ahí nos llevaron a la Marina, donde fueron torturados y eliminados y asesinados mucha gente. Y hoy día es un museo. Y ahí tuvieron la reunión. Bueno, al final, después de ver el museo y ver los lugares de exterminio prácticamente y de tortura, hicimos una evaluación de la reunión. Entonces, yo hice la misma pregunta que ustedes hacen, en cierta medida. Díganme una cosa, ¿cómo a través de la educación en derechos humanos estábamos conmovidos? ¿Cómo a través de la educación en derechos humanos nos aseguramos un nunca más? Nos aseguramos que esto nunca más va a suceder. Y hubo un silencio, el mismo silencio que hay acá. Y yo lo único que atiné a decir que los educadores en derechos humanos y los educadores en general tenemos un instrumento que se llama la educación y nosotros apostamos a ese instrumento. Si no estaríamos acá, es porque creemos que si intervenimos y formamos a una generación respetuosa de los derechos humanos, esto nunca más va a suceder. En eso creemos. Entonces, a la pregunta esta, que es una pregunta compleja, ¿no es cierto? ¿Con qué moralidad? La pregunta con más fuerza todavía. No sé qué leer. Se habla de derechos humanos cuando mataron a 42 o 43 estudiantes. Entonces, la pregunta, la respuesta que uno debería decir, yo me quedo callado, no hablo más de derechos humanos. O yo digo por el contrario, yo tengo una herramienta que se llama la educación en derechos humanos, o los activistas tienen una herramienta también de educación, porque los activistas también son educadores en derechos humanos. Nosotros tenemos una apuesta que vamos a formar una generación y podemos hablar. Eso es lo que diría yo en la respuesta. Podemos hablar y podemos formar para nunca más. Que yo pueda dar garantía absoluta de que no va a venir nunca o nunca más, no puedo hacerlo. No puedo, pero hago una apuesta, pero no lo puedo hacer. Porque la historia me muestra que no lo puedo hacer. Hay una compañera mía que
que hizo un trabajo para mostrar las distintas, a través de la historia de Chile, las distintas dictaduras que han habido en el transcurso de la historia, que la de Pinochet, que es la más reciente para nosotros y quizás la más violenta, pero que hubo dictaduras violentas y represivas y torturadoras en el pasado en la historia de Chile, que ya están olvidadas, porque el tema de la memoria es muy frágil. Quiere decir que en Chile hubo una promesa de nunca más y el nunca más volvió. Y el drama, para ponerlo de manera más dramática, pero sigo insistiendo que yo estoy en la apuesta, pero el drama mayor es, y esa es la tensión más grande, es que cuando se analiza, y lo hizo la Arendt en la Alemania nazi, de post-nazi, de pensar de que lo que pasó en el Holocausto fueron monstruos que se levantaron, diablos con cachos así, gente común y silvestre como nosotros. Y uno se estremece a pensar que el lobo estepario está dentro de uno. Pero la educación en derechos humanos, creo yo, lo que hace es civilizar a este lobo estepario. No sé si llamarlo civilizar, apocarlo, tranquilizarlo, no sé qué hacer. Algo estamos haciendo. Pero cuidado. Pero sigamos nuestra apuesta. Si no, yo no estaría acá. Sigamos nuestra apuesta. Bueno, no sé si di respuesta completa, pero nuestras respuestas son completas. Gregorio, ¿acaso la pedagogía o la educación del amor no debería acompañar el fomento del desarrollo del derecho humano? Hay una colega mía en Perú, María Rosa Mujica, que ella trabaja mucho desde, no sé si la perspectiva de llamarla el amor o de la emocionalidad, del vínculo, que es un vínculo amoroso, de hecho, un vínculo de recibimiento del otro. Eso es amor, es poder entrar a ser empático con el otro, a ser amoroso con el otro. Entonces, el componente del amor, yo creo que el asunto de la alteridad, los que han trabajado el tema de la alteridad del otro, lo hacen, no hay, diría yo, una contradicción. En el momento que este funcionario me lo dijo, yo fui un poquito brusco para decir, oye, no es de lo que yo estoy hablando. Pero si empiezo a trabajar el asunto de la educación de derechos humanos, no necesariamente el recibimiento del otro, no necesariamente el amor lo dejo de lado. Yo creo que no podría haber educación en derechos humanos solo desde la racionalidad, sino que también desde lo emotivo. Yo escribí un artículo donde señalaba, hacía mención de Rorty, un gran filósofo, que tiene un artículo muy interesante y donde él llega y yo me hice, digamos, muy empático con lo que él decía, que él dijo, mire, uno llega a los derechos humanos desde las emociones y no desde la racionalidad, no desde la normativa, sino que desde la vida.
Y yo tenía empático con eso, y eso se liga mucho al asunto del amor. Pero en ese momento tuve que ser muy enfático en el lenguaje. El lenguaje que se usa es importante. Bueno, finalmente, tenemos mucho, creo que como hasta las 10 de la noche. Dice, ¿por qué es la educación la responsable de la injusticia social entre los jóvenes de los países de América Latina? No, yo no he dicho que sea la educación la responsable de la... Yo lo que he dicho es que la educación y la educación en derechos humanos debe sumarse al movimiento de la justicia social de la educación. Pero no he dicho que la educación sea la responsable de las injusticias. Si bien, y hay autores que han, especialmente los autores de la pedagogía crítica, ¿cierto? Bourdieu habla de la reproducción, que la educación reproduce en gran medida las injusticias que están en la sociedad a través de muchas formas, pero no que sea la responsable, pero reproduce muchas de las injusticias sociales, las reproduce al interior de la educación. Eso Bourdieu lo dijo y lo comprobó a través de investigaciones. Hay problemas de la reproducción, de la resistencia, pero no que seamos responsables de la injusticia. Quizás somos corresponsables, uno podría decir. Y la pregunta termina, ¿acaso no somos nosotros o nuestros educadores, líderes educativos o de sindicatos, padres, los que hacemos la educación social, la educación como sistema? Comparto, la educación no se agota en la educación formal, hay educación en los sindicatos, hay educación en las comunas, hay educación en la comunidad. La educación no es un atributo exclusivo de la educación formal, pero a la educación formal llegamos todos. Hoy día cada vez los sistemas educacionales, otra cosa es el asunto de la calidad, pero todo el mundo está, por lo menos en Chile, hoy hay una ley de 12 años de escolaridad. Okay. Yo creo que en México hay 9 o 10. ¿Cuánto? 12. Bien. Bien, voy a conjuntar aquí 5 preguntas porque tienen mucho que ver, y quisiera que Fidencia Luna fue la que preguntó. ¿Te pagas, Fidencia? Hola, Fidencia. Ella es Fidencia. Ya aprendió esta pregunta. No, ahorita te la digo. Ella pregunta: ¿por qué los derechos humanos no terminaron por entrar por la puerta grande en la escuela, en los contextos democráticos? ¿Qué le ha faltado ¿Qué le ha faltado a los movimientos de educadores en derechos humanos para que sean parte real y práctica de la política pública de los gobiernos democráticos? Y con esto quiero hilarlo con otras acá preguntas que refieren que en México, del 2003 al 2009, los planes y programas de estudio fueron revisados por los docentes y pusieron atención a la diversidad, ¿no? Esa era una de las consignas. Y pregunta el por qué una pedagogía y un currículum y la didáctica ¿por qué una pedagogía, un currículum y una didáctica crítica cuando tenemos una masa magisterial no crítica? Aquí se refiere a un autor que tiene que ver con el magisterio,
Y el otro actor de la educación que refiere aquí, que pregunta que el Estado no permite que haya un currículum de educación en derechos humanos, en educación formal. Y finalmente hay una persona que agrega otro actor que tiene que ver con las empresas editoriales, porque dicen que no es el Estado la que determina el currículum, sino que creen que las empresas editoriales son las que determinan el currículum en la escuela. Entonces podemos preocupar en este asunto el Estado, ¿no? que sugieren que no permite que llegue la educación en derechos humanos. Está también una masa magisterial no crítica, y por otro lado tenemos las grandes empresas que también secuestran pues, ¿no? el currículum o tienen intereses en la formulación del currículum. Y bueno, esto quisiera que lo compararas entre México y Chile. Sí, voy a ver. Con él vine en el carro ayer. Con él vine en el carro ayer. Con el ponente. Vine ayer en el carro. Con el ponente vine ayer en el carro. Y me dice que iba a hablar, entonces yo le digo, Abraham. Fidenza. ¿Por qué los derechos humanos no terminan de entrar por la puerta grande a la escuela, en los contextos democráticos? ¿Qué le ha faltado a los movimientos educadores de derechos humanos para que sean parte real y práctica de la política pública de los gobernantes democráticos? Buena pregunta. Mire, hay muchos factores, diría yo, porque la educación en derechos humanos no ha entrado a la puerta antes de la puerta. En contextos democráticos como los que estamos viviendo casi todos nuestros países, es una buena pregunta para una investigación. Realmente habría que investigar eso para poder dar una respuesta con un dato más empírico. Entonces yo lo único que podría responder es de mi experiencia y de mi conocimiento y de la intuición que tengo. Mire, el currículum se define por un campo donde se negocian saberes y los que negocian saberes, cada uno tiene una cuota de poder distinta. Y las cuotas de poder, para que alguien tenga poder de negociación, se las consignan otros. Son más poderosos que los que están sentados en la mesa de currículum. Y uno podría decir que realmente, y tengo que decirlo, aún en los países, en nuestros países que han recuperado la democracia o que son democráticos, no tenemos poder. Ahora, ¿por qué no tenemos poder? Porque no tenemos poder. ¿Cómo se gana el poder? No es fácil. Mire, le decía yo a la directora también en nuestro conversatorio que hoy hay una tendencia mundial, no solamente, y hay detrás de esta tendencia también intereses y poderes muy distintos, muy diversos. Hoy calidad de la educación es matemática, biología, ciencia, lenguaje.
y hay pruebas internacionales, PISA, TIMSS, etcétera, que miden esto. Entonces la calidad de la educación se compara de país en país en función de estos conocimientos, no en función de si estamos formando ciudadanos democráticos o ciudadanos respetuosos de derechos humanos. Entonces, realmente no estamos en la mesa de negociación. Mire, yo hace unos años, cuando en el gobierno de la concertación me convidaron al Ministerio de Educación a ser parte de la mesa que desarrollaba el currículo y me asignaron la tarea de ser responsable de los transversales, hasta tal punto que yo me sentaba en la mesa así para que me reconocieran, me sentaba transversalmente. No, eso, un chiste, no muy bueno. Pero nadie se ríe, entonces no es bueno el chiste. Entonces, yo me daba cuenta que realmente tenía, y eso que a mí me reconocían como especialista de currículum, etc., que tenía poco poder. Cuando yo me acerqué a un profesor de biología y le dije, mira, los derechos humanos están en la transversalidad, la ética está en la transversalidad. ¿Qué cosa me decía? ¿De qué estás hablando? Yo tengo que enseñar biología, no ética, ni derechos humanos. Esa es mi responsabilidad, que los alumnos respondan bien las pruebas de biología, no de ética. Entonces, a la pregunta tuya, yo diría que lo que nos ha faltado es poder. Ahora, ¿cómo se consigue el poder? No sé, no podría decir. Con el trabajo que estamos haciendo, yo creo que estamos avanzando un poco, pero lento. No soy tan optimista para decir que mañana me va a llamar ese funcionario y me va a decir, pongamos con 6 horas en el currículum de educación en derechos humanos. Eso sería soñar despierto. Lo que podemos hacer, eso sí, en algunas escuelas, no sé si llamarlo escuelas experimentales, en algunas escuelas poder poner el tema con mayor preponderancia, con mayor valor, con mayor estatus, en algunas escuelas. Y hay que seguir haciendo eso, hay que seguir haciendo eso. Poner el tema en algunas universidades, poner el tema en las instituciones formadoras de maestros, en algunas, no en todas. Esperar que el Estado vaya a entregar una directriz, ponga esto, es muy rico, es soñar despierto. Pero podemos hacerlo en algunas escuelas que van a aceptar eso, y las hay en América Latina, las hay. Ya. Esa es la primera pregunta. Una editorial. Mire, la razón tiene la persona al decir que hoy día las editoriales tienen mucho poder para delinear el currículo. Hay investigaciones que han mostrado que los profesores en su mayoría trabajan con los textos y no con el currículo, no con los programas de estudio. Trabajan con sus estudiantes con los textos. Entonces, el poder que tienen las editoriales hoy día es muy grande. Y a ellas se les asigna una gran silla dentro de la negociación. Tienen poder. Y quitarle ese poder detrás va a estar difícil, ¿eh? Porque hay detrás de eso intereses, hay dinero, hay intereses creados muy grandes detrás de esto.
no son niños inocentes las empresas que hacen esto. Miren, en el currículum de Chile, para mi sorpresa, en el currículum de Chile hay una unidad en historia, en el 10º año, donde hay que trabajar el golpe militar y la transición a la democracia en Chile. Una unidad. Nosotros hicimos con una colega una investigación para qué pasaba con esa unidad, si los profesores la asumían o no la asumían, etc. Bueno, no voy a contar la investigación, pero para mi sorpresa, algunos textos de estudio sí desarrollaban esta unidad y la desarrollaban con una perspectiva bastante apoyadora de los derechos humanos, mostrando que durante el gobierno o el régimen militar, o lo que yo llamo cívico-militar, no militar, porque también tuvieron los civiles, el gobierno dictatorial se cometieron la violación de derechos, y la editorial esa lo ponía con todas sus palabras, lo que me sorprendió bastante. Entonces, hay editoriales que son más proclive al tema, lo hacen bien, hay otras que no, pero las editoriales van a seguir ahí. Quizás nosotros podemos influir de alguna manera, sería interesante influir en estas editoriales para que los temas de educación de derechos humanos, los temas de derechos humanos estén, porque están en el currículo. Estuve, yo a propósito de ese trabajo que hice sobre formación ciudadana en América Latina, estuve en Colombia, y en Colombia tiene una cantidad de programas que apuntan a los derechos humanos, además de tener competencia ciudadana, pero también hacen mención de los derechos humanos. Pero yo vi que había un popurrí, se usa el término, había un popurrí de programas y de competencia, y yo dije, oiga, ¿cómo le llega esto al maestro al aula? Si esto es una ensalada, todo programa es importante, el programa para la salud, el programa para la paz, el programa para la convivencia, el programa... todo llega a la escuela, además de las competencias ciudadanas. Yo dije, oiga, ¿cómo articula todo esto el maestro? Entonces yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo les tengo una propuesta de un eje articulador: los derechos humanos. Los derechos humanos van a articular la educación para la paz, la educación para la salud, la educación ambiental, la educación de género. Los derechos humanos van a ser el eje articulador. Y me aceptaron eso. Y yo le pregunté a un colega mía, Manuel Restrepo, le dije, oye, esto no va a tener, si se atreven a decir que el eje articulador sea los derechos humanos, no va a tener oposición política. Me dijo, por el contrario, los derechos humanos están en la Constitución del año 1991 y están en la Ley General de Educación de 1993. Están ahí. Entonces, hay espacios. Entonces nosotros podemos influir en las editoriales de decirle, oiga, ponga el tema como un tema articulador. Ahora, otra cosa es que nos vayan a escuchar. Pero yo creo que sí. Hay que empezar a empujar el carro. Pero para eso necesitamos de muchos educadores en derechos humanos que nos ayuden, que nos ayudemos a empujar el carro. Hay que empujarlo. Va a tomar tiempo, porque
el monstruo es grande y el carro es grande, pero no hay que desesperar, y hay que seguir en esto. Bueno, estoy cansado. Bueno, muchas gracias, Abraham. Todas las preguntas que quedaron, que son muchas, pido una disculpa, no van a ser abordadas en este foro, pero se nos ocurrirán algunas otras formas de que Abraham las conteste y las pondremos en algunos posts de Facebook o algo así, ¿sí? De posgrados CEFAL. Hay un Facebook de posgrados CEFAL. Y bueno, agradecemos mucho acá la presencia de Abraham. Le entregamos una constancia por la participación como conferencista de este primer encuentro internacional de educación inclusiva, una propuesta desde la perspectiva de educación y derechos humanos, se llamó su conferencia. Muchas gracias, Abraham. Le hago entrega de su constancia y su reconocimiento. Entregamos estos libros también, que ya se andaban cayendo, y como José pedía un aplauso por el amor que le había llegado, yo pido un aplauso a don Abraham, que ha llegado al CREFAL.